Bueno, entonces le damos la bienvenida a todos los que se están ahora uniendo, los que viven en camino, y gracias al Señor porque permite este tiempo para poder hablar de algo muy importante que puede que suene sencillo o trivial o aparentemente ya lo sepamos, pero que es increíble la cantidad de personas dentro de la iglesia que no tienen este tema claro. Y de alguna manera podemos llegar a decir que no es culpa de ellos, porque el tema de la Biblia que llega a las manos de las personas es difícil poderlo entender si no tenemos nosotros una fuente correcta de información. O sea, lo más importante es la información y saber qué hacer con ella. En este caso, la información de nuestro Señor, de la palabra de Dios, y que tenemos que tener la información correcta. Yo insisto esto desde el principio del ministerio, es muy importante porque eso ha determinado el rumbo de la historia de la iglesia, especialmente la iglesia moderna desde el siglo XIX para acá. Por eso es que nosotros también hemos hablado de engaño que ha pasado en el siglo XIX, aunque hay muchas cosas que vienen desde hace siglos, los últimos 200 años han sido claves para que la iglesia tome el rumbo que hoy en día estamos viendo. Vamos a hablar de los 3 días de Dios. No sé si han escuchado o qué creen ustedes que se va a decir aquí de los 3 días de Dios. ¿Qué creen ustedes que se va a decir? De la resurrección. Por ejemplo, uno, ¿qué otra cosa les dice este título? Yo Al no había regreso de nuestro escuchado. Señor Jesucristo. 3 días es como que es el tiempo justo. O, yo sé que Ok. hablamos de eso, pero Bueno, tranquilas y vamos a mirar entonces qué significan los 3 días de Dios. Tenemos que tener una base bíblica que sea precisa. Y aquí yo he insistido bastante en las bases bíblicas para poder entender muchas cosas de este ministerio y sobre todo de la profecía del Señor. Entonces aquí nos vamos a basar en español en la Valera 1602 purificada, que viene de los textos o equivale a los textos en inglés, a la Biblia de Ginebra y a la Biblia King James. ¿Por qué esos textos? Porque son los que se basan en los textos masoréticos para el Antiguo Testamento, que es la ujú, traducción del Tanakh, la traducción precisa del Tanakh de los masoretas, y los textos receptus o los textos recibidos para el Nuevo Testamento, que son los textos encontrados en Antioquía, que es en la región de Siria, que también ujú. se le llama textos bizantinos. Esos eran los textos con los cuales estas Biblias, la Biblia de Ginebra, la Biblia King James y la Valera 1602, entre otras. Yo no voy a decir que, que estos textos son perfectos y que no tienen errores. Seguramente, como todas las traducciones, puede llegar a tener algún error, pero es que las otras traducciones no son solamente errores, son horrores. Son cosas que pareciera que fueran intencionales porque a través de los siglos y de los años se siguen sosteniendo. En cambio, estos otros, los textos masoréticos y receptos son consistentes. Uno puede coger una Biblia y leerla y entenderla sin tanto inconveniente. Hay otros tips para poder entender la Biblia que no vamos a ver ahora, pero que también va muy de la mano con las Biblias correctas, porque si nosotros entendemos que la Biblia, entre más literal se lea, es mucho mejor. Cuando tenemos estas bases bíblicas, de estas tres versiones, nosotros vamos a entender mejor esa literalidad. Esto que vamos a ver en esta sesión se basa en estas traducciones de la Biblia. ¿Por qué? Porque es que resulta que las otras versiones alteran y cambian día de Cristo por día del Señor. ¿Por qué? Porque el día de Cristo está relacionado directamente con el rapto de la iglesia, con la doctrina del rapto de la iglesia. Entonces, ya comencé a darles un tip. Hablamos aquí día de Cristo y día del Señor. Van dos de los días de los cuales yo les quiero hablar. Me adelanto. El otro día es el día de Dios. Son 3 días diferentes. El día de Cristo, el día del Señor y el día de Dios. Si tú no tienes una Biblia que respeta la traducción original de los masoretas del Antiguo Testamento y la traducción de los textos recibidos del Nuevo Testamento, en estos 3 días no están identificados, no están separados, los mezclan. Y, por ejemplo, sacaron el día de Cristo de las versiones, se llaman el día del Señor. Por eso la gente se confunde, porque un día es completamente diferente al otro. Los textos del Antiguo Testamento errados hoy en día que le llegan a las manos de las personas están basados en la versión de Cairo, la latín búlgara y la Septuaginta. Y los textos del Nuevo Testamento errados, que son los textos críticos, están basados en las traducciones de Westcott de Hort y Nestle Alan. Aquí nosotros ya lo hemos visto y hemos sacado un video sobre esto. Por eso estos textos, que son los que llegan a las manos de casi todas las bibliotecas o las librerías cristianas, están basados en estos textos. Por eso no vamos a poder encontrar una diferencia o una claridad entre estos días y se los voy a demostrar. Yo soy ingeniero y me gusta demostrar las cosas matemáticamente y con mayor razón cuando se trata de Dios, de la Biblia. Me gusta demostrar las cosas bíblicamente. Aquí yo no voy a entrar a interpretaciones ni voy a entrar a supuestos. Es lo que dice la Biblia, basados en estas versiones. Para confirmar lo que les digo, en el Nuevo Testamento griego de las traducciones hoy en día, nosotros vemos que estas traducciones, si ustedes lo buscan en internet, están traducidas por Abraham Nessel y Kurt Aland, ¿sí? Y este libro ha publicado 28 ediciones y es usado, como dice aquí abajo,
normalmente como base para las traducciones del Nuevo Testamento y como estándar para la investigación académica del Nuevo Testamento. Esto no me lo estoy inventando yo, esto es algo que es público, es conocido, que estas versiones son las bases para los Nuevos Testamentos que hoy en día lee, diría yo, que el 95% de la iglesia. Corroborando lo que les digo, que esta es la versión mayoritaria en el texto, las Sociedades Bíblicas Unidas o United Bible Society, se basa en estos textos. Ahora, Dios tiene un tiempo para su aparición al ser humano y Dios se le ha presentado al ser humano de diferentes maneras a lo largo de la historia. Entonces, esto es un repaso, esto no voy a entrar mucho en profundidad. Dios se presentaba como Elohim desde el principio, cuando ustedes ven en la creación, en el Génesis 1:1, está hablando de Elohim en inglés, o las traducciones en inglés que vienen de los textos hebreos le dicen God, pero le quitan la O para no mencionar la vocal. Y esto va desde Génesis 1:1 a Génesis 2:3. Siempre es Elohim. Luego hay un cambio cuando ustedes ven en Génesis 2:4 hasta Génesis 3:23. Hay una transición entre Elohim, que es Dios, dice el Señor Dios, para llevarlos al mismo hebreo es Hashem Elohim. Entonces, primero arranca Elohim, luego entra Hashem. Hashem entra después de Génesis 2:3. Entonces llama Hashem Elohim. Y en inglés se traduce como The Lord God y en español el Señor Dios. En estas Biblias ustedes lo van a ver clarito. Como primero habla de Dios, luego después de Génesis 2:4 comienza a decir el Señor Dios. Y en inglés es The Lord God, las dos palabras unidas, que en las traducciones originales es Yahvé o Yahovah o el tetragrama, que son JHBH, pero que en las traducciones que la mayoría de las Biblias hebreas le ponen es Hashem Elohim. Y después de Génesis 3:23, ya de ahí para adelante, la Biblia comienza a hablar de el Señor o Jehová o Yahweh, o en inglés es the Lord. Los que tengan la Valera 1602 purificada la pueden ver. Casi todo el Antiguo Testamento cuando se refieren a nuestro Señor, a nuestro Dios. Y es muy interesante que los hebreos le llaman Hashem. Hashem es uno de los nombres de Dios en hebreo y Hashem significa el nombre. Entonces, el Señor se le presentó a Abraham, quiere decir the Lord en inglés o Hashem, que es el nombre que se le presentó a Abraham. Los hebreos directa o indirectamente, yo diría que directamente están reconociendo que el que se le presentaba a los patriarcas era Hashem, era el nombre. Dios primero tuvo que hacer el principio, la tierra, tuvo que crear todo, el polvo, tuvo que crear la materia, él creó la materia, pero luego llega Jesús más adelante y se mete a crear, porque Jesús es el creador. Luego Dios le transfiere todo a Jesús para que Jesús tenga el señorío de todo. En casi todo el Antiguo Testamento es el Señor Jesucristo interviniendo en la historia del ser humano. Cuando David hablaba con Dios, hablaba con el Señor, hablaba con Hashem, era una cristofanía, la única representación del Dios visible, del Dios vivo, se llama Jesús. Quiere decir que los antiguos, los patriarcas, los profetas hablaban cara a cara con Jesús. Porque la Biblia dice que nadie puede ver a Dios y seguir viviendo. Pero entonces Jesús tomaba esa forma humana. Eso son cristofanías. Entonces en el Antiguo Testamento estamos viendo a Dios, estamos viendo al Señor. Luego ya viene en el Nuevo Testamento un cambio drástico. La diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, lo hemos visto varias veces en estos cursos, es que el Nuevo Testamento arranca con la muerte del testador. ¿Arranca con la muerte de quién? De Cristo. Entonces en el Nuevo Testamento entra la figura de Dios hecho hombre, nacido de una virgen, que nació así para cumplir las profecías y luego morir en una cruz. Entonces el Nuevo Testamento tiene un cambio importantísimo. Cristo entra al Nuevo Testamento a sumarle a Dios y al Señor, siendo los tres un solo Dios, una sola persona con tres diferentes manifestaciones, no son tres personas. Entonces, el Señor comienza en casi todo el Nuevo Testamento a ser mencionado como Jehová en la mayoría de las traducciones, pero curiosamente los hebreos ya no le dicen Hashem. Me parece impresionante porque le dijeron Hashem el nombre en todo el Antiguo Testamento, pero cuando llega al Nuevo Testamento le dicen Adonai. Las traducciones hebreas del Nuevo Testamento hablan de Adonai, ya no le dicen Hashem, porque estarían reconociendo el Dios del Nuevo Testamento, el mismo Dios del Antiguo Testamento. Entonces hablan de el Señor, del Lord, nuestras Biblias hablan de Jesús Cristo. En inglés no es Jesucristo, la palabra Jesucristo solamente es en español, porque las Biblias modernas lo pegaron. Es Jesús el Cristo, Jesús Cristo. En inglés es Jesus Christ. Ustedes no ven en inglés ninguna traducción que dice Jesus the Christ. Algunas veces lo mencionan, because Jesus is the Christ of the Lord. O sea, Jesús es el Cristo de Dios. A veces también hablan de Dios. Bueno, esto es lo que les decía, que Cristo o Hashem o Jehová es la manifestación visible de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, esto lo quiero ambientar. Puede que suene un poquito confuso,
pero es muy fácil. En el Antiguo Testamento es el Señor y es Dios. Y en el Nuevo Testamento ya entra, además del Señor y entra Dios, entra Jesucristo. Jesús, Cristo. Jesús también le dicen Señor en el Nuevo Testamento, claro que sí. Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, etcétera. Él dice, no todo el que diga Señor, Señor. Claro que se menciona Señor también en el Nuevo Testamento, pero el Nuevo Testamento el protagonista es la obra de Cristo, es Cristo con todo lo que hizo. La respuesta de los 3 días son el Sí, día de Cristo, el día del Señor y el día de y el Dios. día de Dios. Entonces, el día de Cristo, ¿sí? Es el Day of Christ, así lo ves en la Biblia de Ginebra y en la King James Version. El día del Señor es the Day of the Lord en inglés y el día de Dios es the Day of God. Si ustedes ven la King James o la Biblia de Ginebra, ustedes van a encontrar estos 3 días también diferenciados. Son 3 días impresionantemente diferentes y 3 días que son radicales para entender cuál es el propósito de Dios para su iglesia, para la humanidad y para Israel. Se sorprenden un poquito algunos de que los 3 días eran un poco diferentes a lo que esperaban, ¿correcto? Sí, Entonces, sigamos, ¿dónde se ubican en la historia de la eternidad? El día de Cristo es el rapto de la iglesia. El día del Señor es el Armagedón. Entre el día de Cristo y el día del Señor hay aproximadamente 7 años terrenales, porque en el cielo, donde va a estar la iglesia, no hay tiempo. El tiempo está debajo del firmamento. Pero entre esos 2 días, entre esos 2 eventos, va a ocurrir en la tierra la tribulación, dividido en tribulación y en gran tribulación. Entonces ahora viene el día de Dios, es el tercer día. Y el tercer día, o el día de Dios, no le quiero llamar primero, segundo, tercero, pero para propósitos ilustrativos, ese día aquí sería el día de Dios, que es el día cuando viene el Señor en su gran trono blanco a juzgar a los vivos y a los muertos, no a la iglesia, a juzgar a los que murieron sin Cristo, porque la Biblia dice que está escrito que todo el mundo muera una sola vez y resucite, pero unos para vida eterna, otros para condenación eterna. Entre el día del Señor y el día de Dios van a haber 1000 años, porque es el reino milenial. Entonces son los 3 días: día de Cristo, que es el rapto; día del Señor, que es el Armagedón; y el día de Dios, que es el día del juicio, del gran trono blanco, después del reino milenial. Y de ahí, después de este día, ya viene la eternidad, cuando hay cielo y tierra nuevos, y el diablo que va a ser desatado después de los 1000 años, va a ser Satanás, va a irse ya no al infierno, sino al lago de fuego y azufre, por la eternidad. El falso profeta y la bestia, pues están esperándolo hace tiempo, y con las almas de los incrédulos. Entonces, esos 3 días son diferentísimos. Eso es importante que lo tengan claro. A ver, pregunta, ¿cuál viene primero? ¿Cuál es el orden? el día de Cristo, El Cristo, día Día de de Cristo. Cristo. El día de Cristo, que es el rapto. ¿Sí? que es el rapto, que está pronto. Entonces, ¿dónde aparece el día de Cristo en la Biblia? Por favor, tomen sus Biblias. Pasa el tiempo, y bueno, el rapto, se sigue hablando del rapto, y otra vez el rapto. Y el rapto se habló hace 10 años, y el rapto se habló hace 20 años, y el rapto se habló hace 50 años. Pero ¿quién dijo que nuestro tiempo es un tiempo relevante para que el rapto venga cuando nosotros queramos? El rapto viene cuando el Señor dice que va a venir. Y el Señor Amén. ha dicho cuándo va a venir. Él ha dado unas pistas, yo no quiero llamar señales, unas pistas. Va a haber un ambiente, va a haber unas situaciones que van a ocurrir en la tierra para que el rapto venga. Y todavía esas situaciones no se han presentado todas. Están comenzando a haber algunas cosas. Y desde hace un tiempo, Pablo habló del día de Cristo. Pablo pensaba que el día de Cristo iba a venir en su tiempo, cuando Jesús, en la revelación, porque Jesús y Pablo se veían también cara a cara. Jesús le revelaba a Pablo muchas cosas, pero no se las reveló todas de una vez. ¿Cómo se nota que son revelaciones progresivas? Por el tono de las cartas de Pablo. En las cartas de Pablo vemos unas cosas al principio y vamos viendo unas cosas que no las había dicho antes, pero sí las vine a decir después. Entonces Jesús le dice a Pablo, un momentico, Pablo, todavía yo no voy a venir. No, o sea, tú quieres que yo venga en tu tiempo, pero no es en tu tiempo. Por eso algunos Pablo dice, y nosotros, los que hemos quedado a la venida del Señor, dice Pablo, porque él esperaba ese momento, pero más adelante él dijo, paciencia, vamos a ir entrando en materia. Entonces, el día de Cristo es el rapto de la iglesia, que es lo que Tito le llama la esperanza bienaventurada, y el proverbio dice el día perfecto. Anabel, ¿tú puedes leer lo que dice aquí, por favor? Y dice, y esto Oro. oro, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento y en todo juicio, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y sin ofensa hasta el día de Cristo, lleno de los frutos de justicia que son por Jesucristo, para gloria y lor de Dios. Bueno, listo. Va a hacer un favor y pueden, las que tengan las Biblias, otras Biblias, que no sea la Valera 1602, para que se Yo, busquen que dice Filipenses 1, del 9 al 11, yo tengo aquí la Valera 1960, entonces que espérate dice, para ver.
Ok, 1, 9, 11, ¿cierto? Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Alguien tiene algo diferente? Pues podemos leer en la Bueno, NBI porque entonces todo lo vamos ha a ir cambiado. mirando porque no todas las versiones lo tienen así, pero hay dos veces más donde aparece, se los voy a mencionar. Filipenses 2, 14 al 16, que se lo voy a leer rápido. Haced todo sin murmuraciones y sin disputas para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin culpa en medio de una nación torcida y perversa, entre los cuales resplandecéis como luces en el mundo, manteniendo por delante la palabra de vida para que yo pueda gloriarme en el día de Cristo, de que no he corrido en vano ni trabajado en vano. Filipenses 2, 14 al 16. Por ejemplo, la nueva traducción viviente también habla del día de Cristo, pero no sé si alguien tiene algo diferente. Por ejemplo, la traducción del lenguaje actual dice es en el 10 para que sepan cómo elegir lo mejor, así cuando Cristo vuelva. Cuando Cristo vuelva no es el día de Cristo. Exacto, y estoy hablando de Filipenses 1, 9, 11, no estoy de la misma que esa que... Sí. Por ejemplo, no es Mm. cuando Cristo vuelva, porque Cristo no vuelve en el día de Cristo. No sé si Ajá. bueno, vamos a mirarlo más adelante, luego lo vemos. Mami, usted puede leer lo que dice aquí. Os rogamos, pues, hermanos, 1, 3. por la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no seáis conmovidos prestamente en vuestra mente, ni seáis conturbados por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como de nosotros, como que el día de Cristo estuviese ya cerca. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Segunda de Tesalonicenses 2, 1, 3. Gracias, mamá. Por ejemplo, la nueva versión internacional habla, ya llegó el día del Señor. Sí, pues si alguien la tiene por ahí. No sé si alguien tenga otra versión. En la Nueva Biblia de las Américas también dice en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Por ejemplo, esa versión es muy evidente que la cambian. Y el día de Cristo no es el día del Señor. ¿Sí me estoy siguiendo cómo es la diferencia? Muchas personas leen estas Biblias porque son más Sí, fáciles mira de la leer. NBI, la NBI dice, ya llegó el día del Señor, Exactamente. en Es el una versículo evidencia. 2. Y ese cambio confunde porque día de Cristo no es día del Señor. Y la última vez que se menciona como tal el día de Cristo, esperen, son tres veces. Aquí ya lo mencionamos. Uno acá, dos acá, tres acá. Digamos, el día de Cristo tiene tres menciones directas y un par de menciones que no son tan directas porque dice el día de nuestro Señor Jesucristo, pero el día de Cristo como tal aparece tres veces clarito en estas versiones. Ese día de Cristo es la esperanza bienaventurada. Tito 2, 13, la primera parte. Mami, usted y yo una cosa aquí muy importante y me voy a devolver. Os rogamos pues, hermanos, por la venida de nuestro Señor Jesucristo, coma, y nuestro recogimiento a Él. ¿Sí ven que son dos cosas distintas? ¿Sí se dan cuenta la coma? Sí. Nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él. Porque una cosa es cuando venga el Señor Jesucristo y otra cosa es cuando el Señor nos recoge. Son dos cosas diferentes. Que también aquí aparece una división con la coma en la I. El Señor dice ni una tilde ni una, como dice él, una J, o sea, ni una tilde ni una coma va a pasar. Dice Tito 2, 13, esperando aquella esperanza bienaventurada y la gloriosa venida del gran Dios y Salvador, nuestro Jesucristo. Tito 2, 13 habla de los dos eventos, habla del rapto y habla de la segunda venida del Señor. El rapto es la esperanza bienaventurada. Y les voy a decir por qué el rapto es la esperanza bienaventurada y no el día del Señor. Porque el rapto es esperanza, el día del Señor es desesperanza. Entonces aquí Tito 2, 13, la primera parte habla de la esperanza bienaventurada. Más adelante vamos a referirnos a Tito, la segunda parte. Entonces, vamos a hablar de los versos del rapto. ¿Sí? Esta imagen es un poquito rara porque estas dos personas fueron raptadas. Wow. Sandra, ¿tú puedes leer, por favor? He aquí un misterio os digo, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos cambiados. En un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos cambiados, porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces será cumplida la palabra que está escrita. Tragada es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Pero el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas a Dios gracias que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados,
Estad firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Primera de Corintios 15, 51 al 58. Gracias, Sandra. Entonces, esto que leyó Sandra es uno de los pasajes más importantes del rapto. En el rapto nosotros vamos a ser transformados. Este día es un día de transformación para bien, cambio positivo. Vamos a ser transformados en cuerpos incorruptibles como el de Jesús. Es la redención completa, porque ya nuestras almas están redimidas, somos redimidos para Dios. Pero esta es la redención del cuerpo, es la redención completa. El rapto completa la obra con la iglesia. El rapto no es para los gentiles ni es para Israel, es para la iglesia. Y ahí se completa la redención. Otro verso es 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Dice, pero tampoco, hermanos, quiero que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, pues si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto, por palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habíamos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, porque el Señor mismo, con el clamor y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí no dicen los muertos en Dios, y los muertos en el Señor. Después nosotros los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes. ¿A qué? A A recibir al recibir al Señor Señor. en el aire. Por eso esto no es la segunda venida, porque Jesús no baja a la tierra, está en el aire, ahí nos vamos a encontrar con Él. Es nuestro encuentro, nuestro recogimiento con el Señor. Sigo. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los Los unos a los unos otros con- con estas palabras. Primera Tesalonicenses 4, del 13 al 18. El día de Pablo, Cristo, déjame terminar un segundito y ya volvemos. ok. El día de Cristo es un día de consuelo, es un día de esperanza, es un día de victoria, de recompensa, es un día cumbre, es la cima del creyente a lo largo de la historia de la iglesia, de todos los creyentes, los que ya murieron en Cristo y los que estamos vivos. Es el día perfecto. La palabra dice en Proverbios 4:18, mas la senda de los justos como la luz de la aurora que va en aumento hasta el día perfecto. Este es el día perfecto. Que dicen que no está el rapto en el Antiguo Testamento, aquí está profetizado, porque no hay ningún día perfecto, porque nosotros recibimos al Señor Jesucristo y somos parte de la familia, pero de ahí no es un día perfecto, porque nosotros vamos a seguir en una carne que es imperfecta. Proverbios El 4, día 18. perfecto es cuando la imperfección, como lo leyó Sandra, cuando la imperfección se acaba y la imperfección todavía sigue en la carne. ¿Ok? Entonces el día perfecto es cuando por fin nos libramos de esta carne, como decía Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es el día en donde se junta el alma que ya está redimida con un cuerpo perfecto, que es un cuerpo glorificado. Ese es el día perfecto. Dime, Ana. Que es que a veces pienso que entonces cometemos como el error de decir, sí, está pronta la segunda venida de Cristo, pero realmente sí, Él va a venir, pero primero vamos a ser raptados. Claro, él va a venir. Entonces, y en el rato sí, de verdad que Él no va a tocar tierra ni nada, sino que pues ahí sí como dice, la gente quedará loca, ¿qué pasó con este? ¿Qué pasó con el otro? Si un cristiano con lo que conoce esto dice esa frase y sabe en el corazón que cómo es el proceso, cómo es la venida del Señor, primero es con y nuestro recogimiento a Él en la esperanza bienaventurada en el día Ujú. perfecto, y 7 años después venimos con Él, pues en la historia de la eternidad 7 años no es nada. Entonces el Señor Jesús está a punto de venir. ¿Sí me explico? Si un cristiano Exacto. lo dice y eso en el corazón lo tiene. Lo que pasa es que como estamos en un mundo que no sabe nada, entonces toca decirle a la gente con manzanitas las cosas y eso a veces se puede la gente confundir. Sí, entonces yo por ejemplo digo, sí, mi Señor está pronto por venir, pero yo sé que primero me va a recoger y después va a pasar un corto pedacito de tiempo, que es cuando va a reinar el anticristo, que son 7 años, nada, no es nada en la historia de la humanidad. Entonces ya Sí. después va a venir. Por eso dice que el Señor ya va a venir presto, va a venir y le queda poco tiempo a Satanás. Entonces sí, lo que tú dices es cierto. O sea, cuando alguien que Mm. no conoce dice que va a venir Jesús por nosotros, se puede estar equivocando mayúsculamente diciendo que va a venir el día del Señor, que es el que vamos a ver a continuación. Ok, gracias. ¿Hasta ahí alguna pregunta? De nada, no. Ahora viene el día del Señor. Ahí sí, el día del Señor es la segunda venida de Cristo. Yo quiero preguntar, ¿hasta ahí está claro lo que estoy tratando de ilustrar? Sí, para mí ya Claro. quedó bien claro. Bueno, Sí, si alguien señor. tiene preguntas, por favor diga, porque aquí vamos a tener más cosas, pues. Entonces, el día del Señor es la segunda venida de Cristo. Ahí sí, siguiendo con Tito 2:13, imaginen todo lo que uno puede aprender de un verso, pues solamente 2 frases. Dice, esperando aquella esperanza bienaventurada y, ahora sí,
la La gloriosa gloriosa. venida del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. La gloriosa venida, porque en este momento Jesús está glorificado en el cielo por el Padre y por los ángeles, pero no está glorificado en la tierra. En la tierra lo odian, en la tierra lo detestan y están haciendo guerra. Y la guerra esta que vamos a ver ahorita a continuación es porque detesta el ser humano y todas las legiones espirituales de maldad, todos los gobernantes de las tinieblas detestan a Cristo, no quiere que venga el Señor. Por lo tanto, el Señor no ha sido glorificado en la tierra, pero cuando Él venga, Él sí va a ser glorificado. Por eso llama la gloriosa venida del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Y ese día es el Armagedón, que es el día del Señor. El día de Cristo es el rapto, ahora viene el Armagedón, el día del Señor. El día del Señor aparece en el Antiguo Testamento por lo menos 23 menciones directas, como cuando usted le dan buscar en el app, el día del Señor aparece por lo menos 23 veces en la King James, directas, y al menos 38 referencias en total de este día que están dadas por los profetas. Aquí están los profetas, 9 las que corresponden a Isaías, 5 a Ezequiel, 5 a Joel, 4 a Jeremías, 4 a Sofonías, 2 a Amós, también 2 a Abdías, 2 a Malaquías, 2 a Zacarías, y una en Job, otra en Salmos, otra en Miqueas y otra en Nahum. Casi todos, por no decir todos, los profetas hablaron más de la segunda venida del Señor que de la primera. Y lo mencionaron en el Antiguo Testamento, está mencionado el día del Señor, que es al final de la tribulación. ¿Por qué lo mencionan? Porque Israel va a pasar por la tribulación, no la iglesia. Y el mundo va a ser atribulado también, de ñapa. Entonces los profetas estaban profetizando de Israel, lo que le iba a pasar a Israel. Estoy hablando del Israel bíblico, que todavía están dispersados en las naciones, no han vuelto. Ujú. Están dispersados en muchas naciones que nosotros nos sorprenderíamos saber en dónde están dispersadas las tribus. Entonces, bueno, el día del Señor en el Antiguo Testamento aparece muchísimas veces. Yo no las voy a mencionar todas porque no alcanzamos acá, pero les puedo pasar el listado por el chat y también lo pueden ver cuando lo revisen en las redes. Súper. Solamente vamos a mencionar algunos más adelante. Y en el Nuevo Testamento, el día del Señor tiene 5 menciones directas que se llama el día del Señor. Y hay una mención que habla del lugar en donde va a ser la batalla, porque el Armagedón va a ser una batalla y dice dónde va a ser exactamente. Esas sí son 5 nomás, aquí están Hechos 2:20, 1 Corintios 5:5, 2 Corintios 1:14, 1 Tesalonicenses 5:2 y 2 Pedro 3:10, habla específicamente así. Día del Señor, el Armagedón. Ustedes lo pueden encontrar en Revelación o Apocalipsis 16, del 14 al 21. Aquí habla que el Armagedón, que se van a congregar todas las naciones en contra del Señor en el valle de Jezreel. Y mire lo que dice aquí en el 19, y la grande ciudad fue partida en 3 partes y las ciudades de las naciones se cayeron y la grande Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle la copa del vino del furor. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados y cayó del cielo sobre los hombres un gran granizo. Yo quiero recalcar aquí, como del peso de un talento, son 50 kilos aproximadamente, y los hombres blasfemaron de Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue en extremo grande. ¿Dónde vemos nosotros granizo? Esto está también escrito en el Antiguo Testamento. Marieta, ¿tú puedes leer lo que está aquí, por favor? Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las lagaretas, porque mucho es la maldad de ellos, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día del Señor en el valle de la decisión. Joel 3:13-14. Gracias, Marieta. Aquí habla del día del Señor, los profetas. Como vimos aquí, es un día de valle de la decisión, es un día también de asolamiento, de ardor, de ira del Señor. Estamos hablando del día del Señor. ¿Cómo va a ser ese día? Para que ustedes lo vayan comparando, ¿cómo es el día de Cristo? ¿Quién me da una de las características del día de Cristo, lo que leímos en la diapositiva anterior? ¿Es un día de qué? De esperanza, De esperanza. de Esperanza es algo victoria, bueno, de victoria, de algo chévere. victoria. ¿Sí o no? Algo rico. Ujú. Es un día Sí. de consuelo. Entonces yo le voy a leer esto que dice aquí, a ver si ustedes se consuelan con esto. ¿Listo? Aullad porque cerca está el día del Señor, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, se enervarán todas las manos y se desleerá todo corazón de hombre y se llenarán de terror, angustias y dolores, los comprenderán. Tendrán dolores como mujer de parto, que pasmará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llamas. He aquí, el día del Señor viene, crudo, de saña, de ardor, de ira para tornar la tierra en soledad y traer de ella a sus pecadores. ¿Esto a usted les trae consuelo? No, para nada. ¿Les trae paz? No, ¿Es un día perfecto para nosotros? no, De ¿Quién quiere angustia, estar aquí? nadie. no, Nadie quiere Señor. estar aquí. Nadie quiere estar en el Mm-mm. día del Señor. Nadie.
Rosalba, tú puedes leer lo que dice ahí, por favor. Como zorras en el desierto fueron tu profeta, oh Israel. No habéis subido a los portillos, ni echasteis vallado en la casa de Israel. Estando en la batalla en el día del Señor, vieron vanidad y adivinación de mentira. Dice, ha dicho el Señor, y el Señor no los envió, y hacen esperar que se confirmen la palabra. Ezequiel 13:4 al 6. Gracias, Rosalba. Entonces es un día de batalla, es un día grande y muy terrible. Dice, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su esplendor y el Señor dará su voz delante de su ejército. Porque muchos son sus reales y fuertes que ponen en efecto su palabra, porque grande es el día del Señor y muy terrible. ¿Quién lo podrá sufrir? O el 2 del 10 al 11. ¿Quién quiere estar en este día? Nadie. Es Mm-mm. mejor que no estemos en este día. ¿Cómo? Siendo parte de la familia de Dios y esperando que el Señor venga y nos recoja. Gina, tú puedes leer lo que dice aquí. ¿Cómo va a pelear el Señor la batalla? Que fue lo que leímos en Apocalipsis hace un rato, pero eso también estaba en Job. ¿Qué dice Gina, la principal pantalla? ¿Has tú entrado en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo, lo cual tengo yo reservado para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? Job 38, 22, 23. Amén, amén. Imagínense. Gracias, Gina. El libro más antiguo de la Biblia, Job, más antiguo que el Génesis, habló de este día de batalla, para el día del tiempo de la angustia, el día de guerra y de batalla. Dios va a pelear con sus armas. Una piedra de 50 kilos de Ah, hielo acaba con lo que sea, que viene del cielo a toda velocidad. Así va a pelear Dios. Dios no necesita de armas nucleares ni de millones de dólares. Este día no es para los nacidos de nuevo en Cristo. Y se los voy a leer. Amos 5 del 18 al 20. Póngale cuidado. Hay de los que desean el día del Señor. Imagínense, conozco muchos cristianos que están esperando este día. ¿Ustedes pueden creerlo? tenaz. Dice, ay de los que desean el día del Señor. ¿Para qué queréis este día del Señor? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye delante del león y se topa con el oso, o si entrar en casa y arrimar su mano a la pared y le muerda la serpiente. ¿Por qué quieren este día? Porque hay cristianos que están esperando la segunda venida de Cristo y están esperando de estas cosas que leen en la Biblia del día del Señor. ¿Por qué? Porque no saben, no tienen ni idea de lo que están esperando. Ese día del Señor, definitivamente Cristo va a ser exaltado porque Él se va a presentar como el Rey de Reyes y Señor de Señores en el Armagedón con su iglesia. Vamos a venir con Él porque va a venir y lo van a seguir un ejército con ropa de lino fino y resplandeciente que es la iglesia. Entonces ese día va a ser un día de batallas, de armas, de destrucción, cruel, de venganza, espada, grande, terrible, de juicio, sacrificio, castigo, llanto, terrible, terrible ese día. Compárenlo con el día de Cristo. Les pregunto, ¿se parecen estos dos días? No. No, En nada. no es de En gozo, nada. es de desolación. Entonces, ¿por qué muchas versiones de las Biblias nos muestran como que es el mismo día? Miren, me molesta, ¿verdad? Para confundir. Para confundir, ¿para qué? Para que el cristiano no tenga ni idea dónde está parado. Para que el cristiano no entienda la Biblia. Porque digan, ay, que es confusa la Biblia. ¿Cómo no se va a confundir? Si le están diciendo que un día es igual a otro, ¿cómo no van a haber cristianos llenando las salas de psiquiatría o yendo a toda hora a consulta psiquiátrica o en los manicomios, así literalmente? ¿Cómo? Si no entienden lo que están leyendo, se decepcionan. Yo leo esto que acabo de leer como cristiano y digo, ¿yo para qué soy cristiano? ¿Yo para qué voy a esperar este día terrible, este día de angustia, de guerra, de batalla, que van a caer granizo de 50 kilos? ¿Yo qué voy a hacer aquí? Yo para eso me quedo en el mundo. ¿Para qué soy cristiano? Ahora veamos el tercer día, que es el día de Dios. Acuérdense que este día ya pasa un milenio y viene el día de Dios. Entonces, el día de Cristo aparece escrito 3 veces. El día del Señor aparece escrito más de 35 veces. Y el día de Dios aparece una sola vez de manera directa en estas versiones que les digo. Dice, pues como todas estas cosas han de ser desechas, que tal les conviene que vosotros seáis pensantes y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para el advenimiento del día de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos y los elementos siendo abrazados se fundirán. Pues, con un paréntesis ahí, ¿ustedes quieren estar aquí? Cuando se le queme su tierra, la tierra donde están parados, y el cielo se le caiga encima, ¿quieren estar aquí? Tampoco. De alguna manera, después de que nosotros vivamos el milenio, el Señor va a proteger a sus hijos, mientras en la tierra sucede esto que viene aquí en el 13. Pero esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según su promesa, en los cuales mora la justicia. Segunda de Pedro 3, del 11 al 13. Dios va a coger esta tierra en el día de Dios, después del milenio,
Cuando va a acabar por fin la maldad del mundo, pues después de que el diablo se ha desencadenado, va a volver a haber maldad. Entonces limpia la tierra completamente y la forma de limpiar la tierra, acuérdense los agricultores, es quemándola. Y el cielo, acuérdense, vemos el cielo cómo lo están dañando, entonces tiene que haber un cielo nuevo, tiene que haber una tierra nueva y Dios le va a dar esa tierra para que nosotros comencemos a vivir la eternidad, no solamente en el milenio, sino después, tierra nueva y cielo nuevo. Dios nos va a regalar la tierra. La Biblia dice, el justo heredará la tierra. Bueno, ese día, el día de Dios, es el juicio del trono blanco. Walter, tú estás por ahí, por favor. Sí, aquí estoy. Tú puedes leer, por favor, lo que dice ahí. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, pequeños y grandes, que estaban de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar dio a los muertos que estaban en él. Y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos. Y fue hecho juicio de cada uno de ellos según sus obras. Y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Revelación 20, 11, 15. Gracias, Walter. Entonces, este es el otro día, porque habla aquí, pero os habla del día de Dios en donde los cielos encendidos será deshecho y va a haber cielo nuevo y tierra nueva, y esa misma descripción está en Revelación 20, del 11 al 15, lo que acaba de leer Walter, por lo tanto es el mismo día. Es el día en que Dios va a juzgar todo y ya va a hacer este juicio. Es el día de Dios al final del milenio. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no es. Revelación 21. Ya pasamos la página y nos vamos al siguiente capítulo, ya al final de la Biblia. Ya después de ahí lo que viene es la eternidad. Entonces, estamos viendo que el día de Dios es al puro final, al final de la historia de la humanidad. Luego ya viene el capítulo 22 que nos habla de la eternidad. De la eternidad es de lo que menos se habla en la Biblia o de las poquitas cosas que se hablan en la Biblia sobre la eternidad, solamente un capítulo, que es el 22. Lo que sí sabemos es que hay cielo nuevo y tierra nueva. Amén. Entonces, ya vamos concluyendo. La iglesia no debe esperar el día del Señor. La iglesia debe esperar el El día día de de Cristo. Cristo. Amén. Esa El día del es la rapto. conclusión. Tenemos Amén. que esperar el día de Cristo, es un día de emoción, es un día donde vamos a ver con nuestro Señor, porque por eso nos llamamos cristianos, porque vamos a ver a Cristo cara a cara. Ese es el día perfecto. Se acabaron los sufrimientos, se acabaron las angustias, se acabó tanto ayuno, ya no hay necesidad de ayunar, se acabó tanto señalamiento, tanto juicio en contra de los cristianos, se acabó todo. Ya Cristo nos va a dar la recompensa. Seguido de esto viene el tribunal de recompensa, pero es el día que nosotros debemos esperar, el día de Cristo. En inglés es el paramount, es el pico de la cristiandad, el día de Cristo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para obtener salvación por nuestro Señor Jesucristo, 1 Tesalonicenses 5:9. El día del Amén, amén. Señor es el día de la ira, el juicio de Amén. Dios, no es para la iglesia. El día de la ira es para los incrédulos, no para nosotros, porque el Señor nos ha librado del día de la ira. Bueno, hasta ahí entonces es la presentación corta pero sustanciosa. No sé si tengan alguna pregunta. Espectacular. Sí, yo tengo una Excelente. pregunta. Sí, adelante. En ese trono blanco se van a abrir los libros, el libro de la vida. En ese libro de la vida vamos a estar todas las personas que hemos habitado este planeta. Los libros de los que habla ahí, esto que acabamos de leer, son todo lo que la gente ha hecho, todos los nombres de todo el mundo, para que no quede, o sea, Dios tiene récord de todo, para que la gente no diga, Bueno, yo, ¿por qué? Pero yo, ¿por qué voy para el infierno? Mira, aquí está escrito, aquí está. Por esto y esto y esto y esto es que están para el infierno. Esos libros que están abriendo ahí el Señor, está escrito todos los hechos y las obras de la gente. También está el libro de la vida, pero es el libro en donde dice, los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, ¿y cuál es el libro de la vida? Ese libro de la vida nosotros somos vivos, pero ese libro no es para que nos juzgue a nosotros. Nosotros no vamos a ser juzgados en este trono. Cuando Él dice otros libros, que son los demás libros, y el libro de la vida son
ya el libro donde nuestros nombres están escritos, pero no es para que nos juzguen a nosotros. ¿Dónde fuimos juzgados nosotros? En la cruz, La o sangre sea, de En la cuando Cristo. cruz, Cristo, en la cuando cruz, Cristo pagó con su sangre, en el madero. Nosotros ujú, fuimos juzgados en el madero. ¿Y cuál fue el veredicto? perdonado, Perdonado, inocente. inocente. Nadie puede juzgar a alguien dos veces por el mismo delito. Es una ley de Dios y es una ley de los hombres. Nosotros ya fuimos juzgados. ¿Cómo vamos a ser juzgados otra vez? Nuestro juicio ya fue en el madero. El Señor ocupó nuestro lugar por nosotros. Por lo tanto, este juicio, el trono blanco que estamos hablando acá, no es el juicio para los cristianos, es el juicio para los que Incrédulo. resucitan para vida, para muerte eterna. Nosotros vamos a Ok, estar ahí y nosotros vamos a ser parte de los que vamos a juzgar el mundo. ¿No? gracias, mi Saulo. Con mucho gusto. Ahí ¿Alguna tenemos. otra pregunta? Yo también tenía esa misma pregunta porque cuando él termina en ese versículo dice, lo que no están apuntados en este libro van a ser echados al lago de fuego. Entonces ese Claro. también era mi Ese libro, interrogante. ese libro se está se está escribiendo ahora, pero ese libro también se va a escribir en el milenio, con los otros, con los que queden en el milenio, ¿no? O sea, definitivamente son las personas que no quieren nada con el Señor Jesucristo. Los que no quieren nada. Ok. Incrédulo. Porque no creas, uno no deja de pensar en la familia, en el que conoce, en Ay, el Claro, camino, sí, claro, Señor, en el claro. nombre de Jesús. Y esos son esos libros, esos son esos libros. Están, Ujú. estos libros, mire que dicen libros, porque hay mucha más gente Sí. la que va a ir para el infierno que la que va a ir para el cielo. Libros, son Wow. muchos, muchos libros. En cambio, es un solo libro de la vida. Por eso es que estamos haciendo estos cultos y por eso es que tenemos que seguir predicando. Por eso es que el Señor no nos ha llevado todavía, porque tenemos que seguir compartiendo esto a mucha gente. Bueno, ay, entonces no sé sí. si tengan más preguntas, dudas. Esto fue Espectacular, como siempre, mi Saulo. como Uf, una pregunta para este año que tenemos varias cosas que hacer y qué bueno, digo, aprendizaje. nuevamente acepto voluntariados para que me ayuden Bueno, con los Saulo, textos, ya porque tú hay muchos. sabes, ¿no? Que estamos aquí cerca, cualquier cosa. Ok, ok, listo. Espectacular Eso está muy bueno. tu Y no, o clase, sea, Entonces, yo muy bueno. tenía, tal vez estaba cometiendo el error, pero era algo involuntario, no era que no lo supiera, sino que es que no debe hablar uno de esa forma, que ujú. es Entonces ya realmente el saben día del Cristo. cuáles son O los sea, tres días el del día del Cristo Cristo de es el Dios. rapto, o sea, nosotros tenemos es que ¿Ok? esperar el rapto porque el día del Señor es después, cuando nosotros Después. ya estemos con Cristo Exacto. y no Y el día de tenemos Dios que. es el día el Y el juicio día del del trono Señor blanco. es de verdad que la ira, es cuando Él viene como, ay, con vara de hierro y de todo eso. Porque mire, todo el mundo habla de Jesús, de amor, Jesús amó, mire que No, y en Jesús. estos momentos tú escuchas a todo el mundo decir, ay, la segunda venida de Cristo está cerca, y ya Cristo viene, y ya Cristo, pero sí, es Cristo, Pero nos va a mire que, arrebatar porque Él no viene, pero Él va a viene venir bravo. después. Él va a venir bravo. Jesús cuando venga a la tierra Sí, va a venir muy bravo. Pues con toda esta sí, locura de planeta, ¿cómo no va a venir bravo? Mm. sí. Bueno, entonces les doy las gracias también. Oremos para despedir esta sesión. Le damos gracias al Señor por esta sesión. Gracias Dios porque tú nos muestras con tu palabra cuál es tu voluntad para nosotros. Gracias Señor, porque no nos dejas vivir en ignorancia y en desconocimiento. Ponemos en tus manos, Señor, este conocimiento que aprendimos hoy. Te pedimos, Señor, que esto entre en nuestros corazones para nosotros entender y anhelar tu regreso por tu iglesia, Señor. Gracias, Dios, porque la palabra es viva y eficaz y es más cortante que espada de dos filos. Y a veces es dura de entender, a veces es difícil de asimilar, pero sabemos, Señor, que tu palabra es perfecta, Señor. Oramos para que cada vez más las personas puedan entender cuál es tu voluntad para nosotros. Te pedimos, Señor, que este conocimiento del Evangelio de la gracia alcance a cada vez más personas y que nos ponga, Señor, el deseo y el afán por predicar y por compartir. No importa que nos vayan a tildar de lo que sea, Dios, no importa que nos vayan a juzgar, porque vamos a recibir galardón Señor, por esto. Y oramos, Mm. Dios, por las almas perdidas que todavía no conocen al Señor, para que no enfrenten ninguna de estos pasos de ira, Señor, que va a venir sobre la tierra porque sabemos que es muy difícil que la gente se salve, pero ahorita todo el mundo tiene todavía la oportunidad para ser salvo. Gracias, Señor, por este grupo, por las personas que van a ver los videos en las redes y te entregamos, Señor, este año y todo lo que vamos a aprender este año en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén.